Si al principio de este año te decía que un dólar era igual a 200 pesos, un dólar era igual a 200 pesos, creo que todos nosotros, vos, yo, todos nos hubiésemos reído porque el dólar valía 60 pesos y de 60 a 200 hay un camino enorme. Pero hoy estamos en una situación distinta, una coyuntura distinta y hoy tenemos que afirmar que el dólar está a 200 pesos lamentablemente. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo? ¿Cuál es el techo del dólar? Bueno, de esas cosas vamos a estar hablando en este video. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tu Tutor, este canal donde hablamos sobre educación financiera. Y hoy no voy a hablar tanto sobre alguna cuestión, alguna herramienta de educación financiera, sino quiero hablar de la coyuntura económica, la difícil coyuntura económica que estamos atravesando en nuestro país y que tiene que ver con el dólar, el tema que nos preocupa a todos los argentinos. ¿Y por qué? Porque tocó los 200 dólares. Todavía no está, pero bueno, los 195 pesos es cuestión de días para que llegue a los 200 pesos. Quiero aclarar que estoy grabando este video un domingo fuera del horario bancario, así estoy tranquilo del momento que grabo a que subo el video, el tipo de cambio es el mismo, no se mueve. Pero como ya les digo, cuestión de horas y de días para que llegue a los 200 pesos el dólar. Ahora, ¿cuál es el techo del dólar? ¿Va a seguir subiendo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Para responder a esta pregunta, primero que nadie lo puede saber, nadie tiene la bola de cristal, pero me parece apropiado un comentario de un economista que escuché el otro día que decía que el dólar no tiene techo porque el peso argentino no tiene piso. Es una reflexión muy interesante porque nosotros pensamos que el dólar es una moneda que está en constante crecimiento, pero la realidad es que lo que se está devaluando cada vez más es el peso. El peso es el que pierde peso justamente, que pierde poder con respecto al dólar y eso hace que el tipo de cambio cada vez se estire un poquito más. Y teniendo en cuenta que hay muchos tipos de cambio, bueno, la brecha cambiaria hoy es más del 130% entre el tipo de cambio oficial y el blue. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, por un montón de aspectos que los vamos a ir mencionando. Primero, por la emisión monetaria, la emisión descomunal que está haciendo el gobierno para atender a las deficiencias financieras que tiene la sociedad en sí por la pandemia, la gente que se quedó sin trabajo, las asistencias sociales que hay que hacer, a la ayuda a empresas para que puedan pagar los sueldos. Bueno, hay un montón de cuestiones que el Estado tiene que salir a bancar ese gasto público, entonces hay que emitir más billete. Eso hace que haya una oferta enorme de pesos volcados en la calle, pero que nadie los quiere, no hay demanda de pesos. Entonces, como hay mucha oferta, pero no hay demanda, el precio del billete baja, o sea, digamos, el peso relativo de nuestra moneda local baja. Como contracara tenemos el dólar, ¿sí? Que hay mucha demanda por los mismos, ¿sí? Con esto de las regulaciones hace que haya más presión, la gente prácticamente no puede comprar, pero no hay oferta, no hay dólares disponibles, entonces como hay mucha demanda y poca oferta, eso hace que el precio aumente. Y como hay regulaciones, si sabemos que las personas no podemos comprar más de 200 dólares, hoy en día muy pocas personas pueden comprar los 200 dólares teniendo en cuenta que no sé, los que reciben IFE o las personas que trabajan por una empresa beneficiaria de los ATP tampoco pueden comprar dólares. Bueno, muy pocas personas pueden comprar ese cupo mensual que nos dieron. Pero si le empezamos a sumar todas las regulaciones que está teniendo el dólar, ya sea el impuesto solidario, el anticipo del impuesto a las ganancias que sumaron recientemente, eso hace que haya una vorágine por la moneda extranjera. Por eso la brecha es tan larga. Después hay que tener en cuenta que la renegociación de la deuda no alcanzó para nada, ¿sí? Tanto de lo que es la deuda local como la deuda extranjera. Nosotros pensamos que se iba a calmar un poquito el mercado, que se iba a tranquilizar, pero eso no alcanzó. Evidentemente no son señales
claras y contundentes para el mercado. También algunas medidas que ha tomado el gobierno recientemente con respecto al parking para el dólar contado con liqui o el dólar MEP. También la baja de retenciones que ha hecho al campo para que liquiden toda la producción agropecuaria no alcanzó. Bueno, hay algunas cuestiones que no han sido suficientes para calmar esta vorágine por el dólar y eso hace que a su vez la brecha cada vez se incremente más. Para mí, el hecho de no tener un plan económico integral de largo plazo, cambios estructurales que le permitan al país tener una previsibilidad en el futuro, es lo que hacen que el dólar o que la gente se quiera volcar al dólar y no quiera o no demande pesos, ¿sí? El hecho de no tener seguridad jurídica, el hecho de no saber qué va a pasar con los negocios, el hecho de que cada vez haya más impuestos, que las personas no puedan contratar gente o despedir gente, que no haya movilidad laboral. Bueno, son algunas cuestiones que están trabando, digamos, la economía, tanto formal como informal, y eso hace que las personas no demanden pesos y sí demanden dólares. Tampoco hay credibilidad en las personas que tienen a su cargo la cuestión económica, ya sea en el Ministerio de Economía o en el Banco Central. Evidentemente hay una falta de confianza de la sociedad para con esas personas y más allá de cualquier medida que estén tomando, cualquier anuncio que hagan, no alcanza, parece que nada es suficiente y eso se traslada también al tipo de cambio. No sé si los 200 pesos es un tipo de cambio razonable o no, lo que sí sé es que mientras no se tomen medidas de fondo, medidas o cambios estructurales, esto va a seguir y cada vez se va a prolongar más. Obviamente los que nos vemos perjudicados somos nosotros porque los precios de cualquier commodity va a seguir subiendo y por supuesto el salario real va a caer en términos de dólares y eso va a hacer que nos empobrezcamos un poquito más. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Bueno, tampoco nadie lo puede predecir porque si fuera fácil lo hubiésemos hecho ya, no se puede predecir. Lo que sí que siempre cualquier gobierno tiene algunos mecanismos para poder contener el tipo de cambio. Uno es parar con la emisión monetaria, porque la emisión monetaria, como siempre comentamos, es lo que genera inflación. Cuanto más emitís, más inflación general. Lo que pasa es que en esta situación que estamos viendo de la pandemia, parar la emisión y toda la ayuda que está haciendo el gobierno con distintos sectores de la economía es muy difícil. Entonces, parar la emisión no creo que sea una opción. Subir la tasa de interés sí puede ser una opción, ¿sí? Para contener la inflación, pero subir una tasa de interés bastante más alta a lo que habían planteado el gobierno, el Banco Central hace un par de meses, que había subido 3 puntos la tasa de interés. No, debería subir de una manera mucho más agresiva para contener la suba de inflación. También es importante generar un acuerdo con el FMI, que es uno de los tres puntos de la renegociación de la deuda que faltaban. Uno habían sido los bonistas de la ley extranjera, los bonistas extranjeros. Otro, los bonistas de la ley argentina, los que estamos acá en Argentina. Y ahora falta el FMI. Bueno, renegociar la deuda con el FMI es importante. Obviamente no puede haber quita porque la carta orgánica del FMI no permite hacer una quita de esta deuda, pero sí renegociarla, volver a hacer un plan. Eso también es fundamental para dar signos de previsibilidad en el futuro. Y por supuesto, armar un plan económico a futuro, a 5, a 10, a 20 años, con cambios estructurales y profundos que permitan tener previsibilidad en materia económica, ¿sí? Saber si vamos a pagar menos impuestos o más impuestos, a saber cómo va a ser las leyes laborales de acá en el futuro. Hoy sabemos que las leyes laborales son cargas sociales monstruosas para cualquier empresario y eso hace que muchas personas caigan en la informalidad, no paguen obra social, no paguen aportes previsionales. Todo va repercutiendo sobre la economía y eso hace que no sea factible poder tomar más personas. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, un cambio profundo en la cuestión económica, ¿sí? Ya sea en materia laboral,
impositiva, jurídica, ¿sí? La posibilidad de poder crear empresas que sean viables en el tiempo, que no las maten con carga impositiva y con cargas laborales, porque eso asfixia al empresario y se termina yendo, se termina ahogando y termina quebrando. Bueno, algunas cuestiones van a tener que cambiar, evidentemente, por algo no estamos creciendo, hace varios años que no crecemos económicamente y me parece que hemos tocado fondo y es un buen momento para salir. Ya sé que la coyuntura económica no ayuda, no es fácil en este momento, pero en algún momento tenemos que empezar. Así que el hecho de haber tocado fondo en esta pandemia me parece que está bueno tomarlo como reflexión para empezar a caminar un camino próspero y con algún tipo de previsibilidad de cara al futuro para que cualquier tipo de inversores, ya sea locales o extranjeros, se animen a venir al país. Mientras estén las condiciones que están hoy, no lo van a hacer y cada vez va a ser peor. También una manera de que calmar el tipo de cambio es, bueno, necesitamos más oferta de dólares. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bajar las retenciones. Ya lo hicieron en las medidas actuales, pero no alcanzó, porque pasó lo mismo que con las tasas de interés, que subieron un poquito. Con las retenciones lo que propusieron es bajar un poco las retenciones. No, hay que bajarlas más. Hay que promover que los productores agropecuarios liquiden todas sus producciones para traer esos dólares que están haciendo falta en la economía, ¿sí? Y de última, decirles que si no liquidan ahora, en un futuro se les van a aumentar las retenciones, ¿sí? Para obligarlos a liquidar ya. Y por último, me parece importante el tema de los tipos de cambio. Hoy en día tenemos un montón de tipos de cambio, más de 10, unificarlos, tratar de unificar los tipos de cambio. No hace bien a la economía, a la salud económica del país tener diferentes tipos de cambio, así que es importante unificar, ¿sí? Para que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue se achiquen, es importante, ¿sí? Porque como bien decimos en Argentina, si bien nosotros transaccionamos en peso, la economía en Argentina se piensa en dólares. Las grandes transacciones en Argentina se hacen en dólares y por ende es importante estabilizar el tipo de cambio. Así que no es un video muy alentador, ya lo sé, simplemente quería dar mi panorama de qué está pasando, de cómo veo yo el futuro, cómo veo la solución. Si bien la solución no la tiene nadie, me parece que lo que necesitamos es tener cambios estructurales, cambios de fondo y que realmente los políticos y los gobernantes se comprometan a mantenernos en el tiempo independientemente de quién sea el partido político que esté gobernando. Es la única manera que podemos tener para salir adelante de una vez por todas y empezar a construir un camino próspero que nos merecemos todos como argentinos. Les mando un abrazo grande, que tengan todos un buen día y en la semana que viene nos vemos en un video con más educación financiera.